Subestimas el poder del lado oscuro. ¡Yo no tengo límite en mi poder! Hola y bienvenido una vez más a este canal, en el arco de El Lado Oscuro. El tema de hoy será puertas dimensionales. Antes de comenzar con este tema, te pido que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos y estés al tanto de ellos. También en la descripción vamos a tener un enlace, ya que esta serie no es exactamente original de nosotros, sino que es un mero resumen. Ahora, tendrás un enlace en el cual podrás acceder a la serie original y también el otro enlace que es el de la lista de reproducción que se compartió anteriormente, en el que vas a poder encontrar temáticas diferentes que te van a dar un contexto mucho más amplio de lo que se presenta en estas conferencias. Recalco, parte de lo que se presenta en esa lista no está aquí, igual que parte de lo que se presenta aquí no está en esa lista, así que puedes hacerlo complementario con las dos cosas. Sin más por el momento, vamos a continuar. Y bien, comenzaremos por hablar sobre el fenómeno ovni. Primero que nada, vemos cómo Hollywood a través de sus películas pues lo ha normalizado mucho. Ya recordamos quiénes son las personas que están detrás de Hollywood. Ahora, ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni en todo esto? Bueno, también recordemos que vimos las cartas Inwo y vimos que tenía peso este concepto de los extraterrestres y los platillos voladores. Pensemos en películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, Fire in the Skies, Avengers, etc. Todas estas nos presentan este concepto de portales, extraterrestres, etc. El cuarto contacto es una película bastante curiosa especialmente, o también se le conoce como el cuarto tipo a esta película. Se hizo en formato de documental, pero es una historia ficticia, aunque representa un fenómeno real. También nos presenta la hipnosis, y la vamos a tal vez mencionar más adelante, y el concepto de el búho. Esta película a grandes rasgos nos narra cómo los extraterrestres secuestran personas y borran sus recuerdos, ponen en su lugar el recuerdo de un búho que los observa. Estos pacientes después presentan trastorno de ansiedad y un montón de cosas. Es una película que pues hasta cierto punto puede ser interesante de ver, pero recordemos, lo interesante es lo que se oculta detrás de la película. También existen algunos datos interesantes que uno puede buscar, datos de la conspiración, donde se dice que durante la Segunda Guerra Mundial pues también hubo presencia extraterrestre. Se dice que actualmente y a lo largo de la historia han estado evitando que la humanidad caiga en desastres nucleares, y uno puede investigar en los testimonios de personas que trabajan en el gobierno y ven cómo estos ovnis, los objetos voladores no identificados, se presentan en estas áreas y de pronto hacen algunas interacciones curiosas y bueno, siempre relacionados a evitar desastres nucleares. Tenemos incluso dentro de esto de la conspiración, se dice que Tesla fue fabricante de platillos voladores. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, pues quién sabe. Bien, ahora, si uno se pone a investigar un poco más, pues se va a topar con que el proyecto Libro Azul fue un proyecto de los Estados Unidos en el cual se dedicaron a realmente investigar el fenómeno ovni para ver si era posible que fuera algo extraterrestre, y bueno, incluso se lanzó una serie al respecto. Es interesante también que al mencionar Encuentros cercanos del tercer tipo, pues es una película de Steven Spielberg, y bueno, resulta que Steven Spielberg se apoyó del doctor Allen Hynek, que fue participante, prácticamente el que dirigió el proyecto Libro Azul. Y bueno, él era un científico y Spielberg se apoyó de él para informarse y hacer su propia película. También tenemos personajes como Bob Lazar,
quien asegura que el gobierno oculta naves extraterrestres y que practican ingeniería inversa. Él afirma ser un físico y bueno, es curioso cómo él desde hace algunos años ha venido afirmando esto y con el tiempo de pronto aparecen algunas pistas medio curiosas en archivos desclasificados que él ya mencionaba desde antes, lo cual de pronto parece que le da pie a que su historia sea como que verdad. Ahora, también tenemos la influencia de alienígenas ancestrales en la sociedad, ¿no? Siempre tenemos este concepto de... Bien, este programa de alienígenas ancestrales del History Channel, pues muchas veces presenta algunas cosas que son reales, pero sobre todo presenta mucha desinformación. Cosas que están erróneas y pues muchas veces la arqueología ni siquiera está de acuerdo y aunque hemos visto que en algunas cosas la arqueología oficial, entre comillas, tiene detalles, pues bueno, tenemos que profundizar un poco al respecto porque muchas veces la gente se va con la finta. Ahora, también vamos a recalcar que esta persona fue un científico que de verdad trabajó en un proyecto, el proyecto Libro Azul del gobierno. Tenemos a esta persona que afirma haber sido un físico que trabajó también al respecto, pero el gobierno, según esto, se desconoció de él. Tiene este documental, por ejemplo, que puede uno buscar y ver al respecto lo que él menciona, cómo funcionan los ovnis y todo esto. Esta foto es una fotografía real. Y bueno, retomando un poco lo del asunto del cine, cuando uno observa esta película de El Cuarto Contacto o El Cuarto Tipo, nos hace alusión a estos alienígenas Anunnaki, ¿no? Que vienen de las estrellas con relación a las civilizaciones mesopotámicas y todo esto. ¿Qué tanto tiene de real esto? Porque últimamente tiene mucho peso en la cultura general. Un peso que también se ha ganado gracias a esta serie de alienígenas ancestrales. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, la teoría de los Anunnaki es originada por este señor Zecharías Sitchin. Y esta persona, pues según él, tradujo unas tablillas sumerias y llegó a la gran conclusión de que los alienígenas eran esos dioses antiguos que adoraban estas culturas. Y resulta que él es el único traductor de tablillas que ha llegado a esa conclusión. Hay egiptólogos que uno puede consultar, egiptólogos de verdad, que se han dedicado brevemente a desmentir lo que este personaje afirma. Incluso nos dan las fuentes donde uno puede ir a consultar directamente las tablillas de, por ejemplo, la Universidad de Oxford, y resulta que uno las puede leer ya traducidas en inglés y no tienen absolutamente nada que ver con lo que este señor menciona. Sí se menciona la palabra Anunnaki, pero pues nada de estas historias de alienígenas. Pero pues es interesante ver cómo estas ideas de aliens son tomados como deidades, ¿no? En las culturas antiguas. Y él plantea mucho esto. Más adelante vamos a profundizar en el tema, ¿no? Pero recordemos, lo que Zecharías Sitchin presenta, él es el único traductor, entre comillas, de tablillas que está de acuerdo con esta teoría. Los demás serios investigadores científicos para nada están de acuerdo. Pero bueno, ¿queremos descubrir cuál es la verdad de los Anunnaki? Bueno, vamos a ver un pequeño video de Zecharías Sitchin. Vamos a ver quién es en realidad, para lo cual les pido que pongan muchísima atención. Este video está grabado en una logia masónica. Bien, la grabación es vieja, pero... ¿quién es este chico? ¿Alguien? ¿El señor traductor de las tablillas de arcilla? ¿Quién es este señor Maxwell? ¿Y qué tipo de saludo de manos es ese? Y bueno, entonces resulta que Zecharías Sitchin es un masón. Y como anteriormente ya vimos, pues, ¿quiénes son los masones? ¿Qué propósito hay con generar esta información? Y les recuerdo,
puede uno consultar directamente las traducciones ya al inglés y no tiene nada que ver con esto. Así que aquí huele a gato encerrado. Además de que el apretón de manos que se muestra es un apretón de manos algo característico y conocido entre el público de la conspiración por ser un apretón de manos entre masones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre abducciones, porque tenemos información, uno puede consultar sobre testimonios respecto a lo que mencionamos del gobierno y un montón de cosas, y va a tener testimonios de que los ovnis son algo real. ¿Qué es? Bueno, muchas personas lo relacionan con las abducciones. ¿Estas son acaso reales? Bueno, tenemos a Jaime Maussan y muchas personas también ya de pronto lo toman a loco. Sin embargo, él es un periodista. Y resulta que él documenta bastantes casos. Uno interesante es el caso de la bruja, el ovni de Ocotlán, en el cual pues este señor fue el protagonista. Él nos narra cómo esta bruja de Ocotlán, este ovni, que es esta fotografía, esta es una fotografía real, fue tomada por este señor, sale de un lago. Entonces él nos narra cómo él lo vio salir de un lago, pasó sobre él, era una cosa enorme, y cuando pasó sobre él, él sentía la piel electrizada. De hecho, tenemos testimonios de más personas que narran lo mismo. La piel se siente que se electriza, comienza a arder. Y bueno, cuando uno empieza a investigar sobre casos de abducciones, bueno, podríamos toparnos con los casos como tipo famosos, ¿no? Betty y Barney Hill, o Ron Noel, Stan Romanek, por si uno quiere buscarlo. Y algo interesante del caso de Stan Romanek es que presenta como una especie de poltergeist medio curioso. Las cosas se empiezan a mover en la casa, el control de la televisión se levanta solo, se ven sombras en la casa. Un día los muebles del patio, las sillas que tenían en su patio, de pronto aparecen en el techo. Entonces, pues suena como algo muy extraterrestre, ¿no? Y de pronto tenemos también un caso muy famoso que es Travis Walton. Es un caso de hecho tan famoso porque él desapareció durante 5 días. Se le hizo incluso una película y un libro. Y bueno, hay muchísimos más casos. ¿Podríamos desestimar las abducciones como reales teniendo tantos casos? Y bueno, un dato muy curioso, el creepypapa. Juan 23, en 1961, en el Castel Gandolfo, nos cuenta su asistente Loris Capovilla, que era el que cuenta esta experiencia, que estaba junto con él. Estaban dando una caminata durante la tarde, cuando de pronto vieron un punto luminoso en el cielo y este punto comienza a crecer. Este aterrizó frente a ellos, este punto luminoso. De ahí bajó una luz enceguecedora. Sale un ser humanoide, delgado, con orejas grandes. Tenemos esta ilustración. Entonces, pues, el Papa y su asistente comienzan a rezar. Bien, entonces, este ser que sale de ahí hace una señal para que el Papa se acerque. El Papa se acerca y pues el asistente se queda atrás a petición del Papa y pues etcétera, ¿no? Tienen un diálogo de varios minutos mientras que Loris está a la espera. Este ser regresa otra vez a su nave y la nave se va. El Papa solo menciona esta frase a su asistente: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocerlos como hermanos. Bien, resulta que el Papa le pidió a su asistente que guardara silencio y le dijo que si él no sobrevivía 20 años más, él lo iba a hacer público. Y bueno, resulta que esta historia está declarada en las memorias de Luis Capovilla. Resulta que también existen algunos encuentros. Él nos narra que el Papa tuvo más encuentros durante su vida con este tipo de seres, donde el Papa ya le pedía a su asistente directamente que no lo acompañara. Lo más interesante es que el Vaticano no niega esta historia. Y bueno, finalmente vamos a llegar aquí a hablar de Joe Jordan y las abducciones. Primero que nada, él es un investigador en abducciones y lo hacía pues por la rama atea definitivamente. Tenemos aquí pues esta presentación de él. Y bueno, él nos narra la experiencia de Bill D. en 1996. Resumida aquí, ustedes lo pueden buscar si ven la serie de Puertas Dimensionales completa. Y yo solo se las voy a resumir. Bill D. dice que al atardecer él veía una luz anómala en el cielo y él pensó que eran helicópteros de la policía. Y pues los perros en esa tarde se veían bastante agitados. Sin embargo, pues él no le dio más importancia, ¿no? A veces se dan estos eventos, la policía busca algún malhechor. Entonces pues estas luces él pensó que eran de los helicópteros. Él se va a dormir tranquilamente cuando de pronto, ¡pum!, una parálisis del sueño.
Él trata de abrir los ojos, pero él solo ve una niebla gris y siente como que había alguien a su alrededor. Voltea a ver a su esposa, pero ella estaba durmiendo. De pronto él se ve y está levitando. Empieza a sentir cómo se levanta y siente que un poste le es introducido por el recto, como si este poste lo estuviera sosteniendo. Él trataba de gritar, pero no podía. Lo único que pudo hacer en ese momento fue pensar, tratar de gritar: Jesús, Jesús, ayúdame. En eso él sintió como que sus palabras herían a a este ente que estaba a su alrededor. Después cayó en la cama y fue cuando su esposa despertó. Esta es la historia que nos narra Bill Dee. Y bueno, Joe Jordan nos lo confirma. Él es investigador de la rama de abducciones y ovnis y toda esta cosa. Resulta que Joe Jordan se pone a considerar este evento ya que él detuvo la abducción, algo que va contra lo que él conocía como investigador de ufología. Y bueno, este caso él lo mostró a más investigadores y extraoficialmente ellos le dijeron que habían escuchado de más casos similares, donde podían detener esta experiencia. Entonces, pues comienza a ver en las asociaciones de investigación OVNI y estas empiezan a encubrir esta información, como si ya lo sabían, pero no querían que se hiciera público. Así que él por su propia cuenta comienza a buscar casos y ha trabajado más de 4,000 casos iguales. Entonces él se hace esta pregunta: ¿por qué el nombre de Jesús o Dios detiene la experiencia? ¿Quién habla? Hola. Es el diablo. O sea, ¿tiene esto sentido? No es como que los aliens sean cristianos, ¿verdad? O sean creyentes. ¿Por qué el nombre de Jesús o invocar a Dios detiene la experiencia? Esto se ve reforzado cuando personalmente en otros grupos hemos visto, digo personalmente porque yo he estado en contacto con estos grupos, cómo estos mismos casos se replican, casos de abducciones o de parálisis del sueño tipo abducción donde son detenidas con el nombre de Jesús. Esto como que de pronto hay algo que no cuadra. Resulta que a fin de cuentas él llega a una conclusión. Al salir del cerco protector bíblico tú te estás poniendo en riesgo. Y esto dentro de los casos que él ha investigado encuentra esto, que al salir del cerco protector bíblico tú te pones en riesgo. Él no era creyente, pero comienza a ver este patrón. Familias involucradas en brujería y un montón de cosas son las que tienden a caer en estos casos de abducciones. También existen los casos generacionales donde tu abuela practicó cosas fuera del cerco protector de la Biblia y empiezas a tener estas experiencias. Te afectan a ti gracias a lo que tu familia pudo haber hecho y resulta que también si tú le buscas encuentras. Ahora, por si no ha quedado claro, tú puedes ir a buscar la información al respecto que se presenta de casos individuales de abducciones, etc., y ver los detalles por tu propia cuenta. El punto es que tanto el gobierno como las historias de abducción no pueden ser descartadas como una mentira. El gobierno se ha estado tomando serio esto de los fenómenos OVNI. También tenemos muchísimos casos que afirman haber sido abducidos y tenemos luego a este personaje, Joe Jordan, que nos describe esto. Después de él descubrir cómo el nombre de Jesús detenía las abducciones, pues él llegó a una muy sencilla conclusión. Hay un nombre, sobre todo nombre, un nombre que algunos entes escuchan y tiemblan. Entonces él llegó a la sencilla conclusión de que estos seres son demonios. ¿Realmente lo son? Bueno, lo vamos a ir desarrollando con un poco más de tiempo, pero también recordemos que este concepto de los Anunnaki, para los que lo creen, pues primero que nada históricamente es erróneo, está mal traducido porque ningún otro historiador y traductor de tablillas concuerda con la traducción de Zecharia Sitchin, y cuando vamos al trasfondo resulta que él es un masón. ¡No puede ser! ¡No! ¿Y se acuerdan que hace ratito yo mencioné que en la película del Cuarto Contacto el búho tenía relevancia, ya que era este recuerdo que sustituía el evento de la abducción, y que esta película del Cuarto Contacto está basada para representar un hecho real? La película está en formato documental, pero no es una película real. Sin embargo, lo interesante es que en muchos casos de abducciones es real que ven un búho y tienen este tipo de recuerdos, o a veces lo asocian mucho a aves, pero el búho es algo como que resalta mucho. No sé si alguien se acuerda de las conferencias anteriores, por eso es importante ver el contexto.
¿Quién vimos que utilizaba mucho el búho en ciertos simbolismos? Que estaba en el Capitolio, que estaba en un billete por allí, y bueno, había un grupo en específico que pues incluso le rendía tributo a una estatua de un búho de 12 metros. Bien, vamos a proseguir con esto. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante. Aliens y ovnis en la Biblia. Y bueno, vamos a retomar a una autora que hemos venido mencionando. Probablemente no la conozcas. Si no la conoces, pues solo vamos a pedirte un poco de discreción al respecto. Vamos a ir mencionándola más adelante y por qué la consideramos como relevante al respecto. Primero que nada, en Génesis 1:1 la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos, y esto no se refiere al cielo azul, sino a el universo y a la tierra. Y en ese momento pues la tierra se describe como una masa acuosa o también como el abismo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces eso fue lo primero que Dios creó, el cielo y la tierra, pero la tierra como una cosa sin forma y vacía. En esta primera creación, obviamente, y es de suponerse que no sabemos cuánto tiempo pasó entre el que Dios creó el universo hasta que Dios por fin creó la tierra, porque la tierra, según la Biblia, se creó en 6 días literales. No sabemos qué espacio de tiempo hubo, pero sabemos que los ángeles se crearon antes que la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó entre la creación de los ángeles y los 6 días de creación de la tierra? No lo sabemos. Pero, según la Biblia y algunos indicios que podemos ver, vemos que los ángeles son seres multidimensionales. ¿Por qué? Porque no están limitados al aspecto físico de materia. Sí están restringidos por el tiempo, pero parece que el espacio también es algo un poquito curioso con ellos. Entonces parece que con ellos no aplica exactamente las 3 dimensiones como tal, ¿no? Y algunas cuestiones por el estilo. Parece que existen como en una especie de plano astral y pueden entrar al plano físico y cosas así, ¿no? Medio curiosas. Y bueno, respecto a tipos de ángeles, que ha estado mucho de moda estas cosas, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos describe en Ezequiel capítulo 1 y también en Ezequiel capítulo 10 cómo son los querubines. Y pues bueno, así como a grandes rasgos podríamos decir que en realidad no es como se los pintan en estos videos de TikTok de así es como se ven realmente los ángeles. No, es más bien como esto. Y pues podríamos decir que es algo bastante interesante, ¿no? Ahora, los serafines se describen en Isaías 6:2. Y anteriormente también habíamos hablado un poco sobre reptilianos. Un reptiliano y lo relacionamos con el dios del dinero, que es un demonio que se llama Mamón. Y bueno, ¿por qué decimos que los serafines pueden ser reptilianos? La Biblia solo nos describe a los serafines así: 6 alas, con 2 se tapan la cara y con 2 se tapan los pies. No vamos a profundizar en angelología, clases, rangos, etcétera. Solo vale la pena mencionar esto, que los ángeles son seres extraterrestres porque no son de aquí, y la forma curiosa que tienen, pero quiero hacer hincapié en algo poco conocido a veces. ¿Quiénes son los reptilianos? Bueno, resulta que serafín significa ardiente, viene de la palabra saraf. Y cuando nosotros leemos en Números que Dios envió al pueblo serpientes ardientes, bueno, pues se usa esta misma palabra en esta connotación a serpientes. Entonces de aquí ya tenemos la primera conexión, ¿no? Los serafines con forma de serpiente. Entonces luego recordamos nosotros que Lucifer en el jardín del Edén se introdujo en una serpiente. Y bueno, voy a mencionarlo ahora, lo explicaremos más adelante en otra conferencia especialmente para eso. Pero en el principio la serpiente no se arrastraba, la serpiente tenía alas. Y Lucifer se introdujo en esta serpiente. Ahora, no sé, como ejemplo tenemos este jeroglífico egipcio donde podemos ver la representación de una serpiente alada. Lo interesante es que Lucifer era un querubín cubridor. La Biblia nos dice que era un querubín, porque se introdujo en una serpiente y de hecho se le relaciona siempre con la serpiente antigua si Lucifer no era un serafín. Tiene más sentido que si los serafines tienen una naturaleza serpentina, reptiliana, pues Lucifer se haya asociado más con esto. Y vemos que a él se le llama el dragón. Dragón para los hebreos y los griegos se refiere a reptiles grandes. El dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué tenemos esta conexión tan interesante? Bueno, tenemos aquí una cita de Elena de White de uno de los libros que hemos estado citando anteriormente. Y nos muestra una escena particular. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado está.
está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Entonces resulta que Lucifer era una creación muy muy especial. No solo era un querubín, sino que era un serafín. Por lo tanto, sí, Lucifer es un reptiliano, igual que los demás serafines que también tienen esta forma. ¿Y cómo lo sabemos? Simple y sencillamente por las connotaciones en el hebreo. Y bueno, vamos a hablar sobre Dios usando tecnología. ¿Dios usa tecnología? ¿Dios necesita tecnología? ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Muchas veces la gente se olvida que Dios es en realidad un Dios de ciencia y piensan que solo porque para él nada es imposible, pues él va a andar haciendo como magia, ¿no? Sin embargo, pues no es exactamente así y lo vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver la tecnología de Dios. Y bueno, en Ezequiel, donde leímos sobre los querubines, se nos menciona una expansión de cristal con un trono de zafiro. Y esta expansión se ubicaba sobre las cabezas de los querubines. Y bueno, tenemos esta representación donde los querubines estaban debajo de esta expansión, y también nos dice que había unas ruedas grandes y terribles que tenían una rueda dentro de otra y tenían muchos ojos, y luego esta se les ubica como un tipo de ángeles. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, no íbamos a profundizar en angelología, pero esta estructura tiene arriba un trono. ¿Qué puede ser? Y bueno, no estamos seguros sobre las ruedas, ¿verdad? Porque hay algunas ideas, vamos a irlo estudiando más adelante, que pueden ser tanto extensiones del cuerpo de los querubines, como pueden ser tecnología o medios de transporte, y bueno, eso lo vamos a profundizar más adelante. Y bueno, de alguna manera tenemos estos dibujos que pues digamos que son bastante didácticos y representativos al respecto de lo que son los querubines, y en este caso ya se les describe pues ahora sí que con un traje pues espacial, ¿no? Y pues se apega a la descripción también que nos menciona la Biblia, con los ojos, con 4 brazos, piernas de toro, 4 cabezas. Entonces bueno, es interesante esta representación ya que fue hecha por estos tipos medio fans de la conspiración ovni, pero tiene algunos apuntes interesantes ya que tenía conocimientos sobre cosas de aviación. Y bueno, es un maletín, estos dibujos estaban dentro de un maletín que se encontró, era como de los años 40. Y bueno, aquí él nos representa a estos seres con las ruedas que la Biblia nos describe, tiene estos dibujos complejos con sus propios apuntes, podemos verlos con más detalle. Vemos los ojos. Estas ruedas prácticamente parecen aparatos mecánicos según esta interpretación, ¿verdad? Solo los estamos usando como una manera de ilustrar estos conceptos, ¿no? Pero es bastante interesante y ahorita vamos a ver algo particularmente llamativo. Lo que la Biblia le llama una expansión sobre los querubines, pues para esta persona no era ni más ni menos que una nave espacial. Tiene todo el sentido del mundo que estos dibujos no tienen la mejor calidad, pero bueno, podemos ver aquí las bolas y los querubines, y esta vendría a ser la expansión sobre sus cabezas. Entonces, pues como decíamos, esta expansión vendría a ser una nave espacial. ¿Dios necesita una nave espacial? ¿Por qué Dios se maneja en una nave espacial? ¿Hay más evidencia al respecto? Seguimos viendo estos dibujos mecánicos. De hecho, esta persona tenía ciertos conocimientos de ingeniería, ya que diseñó un rodamiento que pues se llaman rodamientos diferenciales, y estos pues prácticamente carecen de fricción. Tenemos otra vez estos dibujos y es interesante porque esta persona nos asocia estos seres querubines con avistamientos ovnis en algunos momentos de la historia, digamos que más reciente, como unas nubes extrañas que se vieron en Tampa Bay en cierto año, como en los 70s. Ahora, vamos a ver si es posible que existan seres en otros mundos, porque bueno, ya que estamos mencionando extraterrestres, ovnis y todo esto, ¿qué nos dice la Biblia? Primero que nada, en Job 1 nos dice en el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Muy bien, cabe explicar que en el lapso que pasó entre que Dios crea el universo y luego que Dios empieza la creación de 6 días de la tierra, no sabemos cuánto tiempo pasó. Por lo tanto, sería lógico que en ese tiempo pues puedan haber sido millones de años, ¿no? O miles de años. ¿Y qué creó Dios en ese tiempo? ¿Se quedó ahí nada más sentado viendo qué pasaba? Podríamos decir que lo más lógico es que Dios haya creado más mundos.
aparte del nuestro y de hecho antes que el nuestro. Entonces vamos a pensar en que Dios creó más mundos. ¿Cómo funcionarían? Bueno, igual prácticamente que este. ¿Por qué? Porque Dios creó aquí a un mentado Adán, al cual prácticamente constituyó como el príncipe de la tierra. Por ahí la Biblia nos dice que pues Adán cometió algunos detallitos y por eso perdió pues el dominio de este planeta, y como le ganó Satanás, pues él quedó a cargo. Por eso, cuando vienen a presentarse delante de Dios sus hijos, viene Satanás, que debería de estar por ahí encerrado, pero no lo está. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de este mundo. Le ganó el título a Adán, entonces él viene a representar este mundo. Pero, ¿y los demás hijos de Dios quiénes son? Muchas veces dicen que son los ángeles, pero no. Son los primogénitos, los representantes de cada mundo que Dios ha creado. Esos son los que iban a ese concilio. Entonces sí, Job ya nos da pie a saber que hay otros mundos, y en estas reuniones se reúnen todos los príncipes de cada mundo para representar a sus planetas, a su población. Y bueno, otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Daniel 7, y vamos a ver estos dos versículos. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Nos habla de el anciano de días, que está en esa imagen. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Por qué nos recalca mucho la forma de que tenía como hijo de hombre? ¿Será que los otros no tenían esa forma? ¿Qué forma tenían estos millares que le servían? Probablemente sí eran ángeles. Y sabemos, de acuerdo a las descripciones anteriores, que ellos no se ven tan como humanos. Otro ejemplo, 1 Corintios 4:9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Entonces parece que somos un espectáculo para el universo. ¿Y solo para los ángeles, o acaso hay más en el universo? Otro versículo interesante para los que les suena esto de la expulsión de Lucifer, en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y bueno, pues resulta que cuando a Lucifer se le expulsa del cielo, pues ¿a qué naciones tentaba? Porque pues la tierra todavía no existía. Estas otras naciones, evidentemente, se refiere a estos otros mundos que Dios creó. Y bueno, así como para resumir, y si no conoces a Elena de White, pues te sugiero que te abstengas de comentar, solo espera un poquito más a las próximas conferencias. Elena de White dice: el Señor me mostró en visión, y esto está como sintetizado, y es interesante porque vamos a hablar más adelante sobre cómo se producen las visiones. El Señor me mostró en visión otros mundos, mundos que no pecaron. En todos los demás mundos se puso también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Dios en su justicia puso también un árbol en cada mundo para probarles de igual manera que a nosotros. Nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran caerían. Entonces pues resulta que somos los únicos que somos tan inteligentes que sabemos lo que es probar esa fruta. Ella también describe en uno de estos mundos que la hierba era de un verde vivo, y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Es interesante porque los describes de muchas estaturas, ¿no? Entonces pues parece que hay variedad. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc que había sido trasladado. Muchas personas se dicen así como de, eso es una locura. Pues la Biblia nos dice que Enoc fue transportado, y pues al parecer aquí Enoc andaba de vacaciones, según lo que ella escribe. Ahora, ¿estos ovnis que vemos son estos seres de otros mundos? No, porque somos los únicos que pecaron, así que hagan de cuenta que es como el COVID-19 y nosotros estamos en cuarentena. Y es aquí donde vamos a comenzar ahora sí una parte bastante interesante, con textos bíblicos obviamente, donde vamos a ver naves y portales en la Biblia. Pero eso va a quedar para el próximo capítulo, así que te invito a que no te lo pierdas.